Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí y presentar y formar parte de un momento tan especial para la presidenta Esperanza Aguirre, a quien quiero saludar y felicitar como autora de este libro. Saludo también al presidente y fundador de Avante, a Santiago Satrústegui. Decirte que al final la vida son problemas, si no, no es vida. Así que, bueno, es verdad que las cosas no siempre son fáciles, pero merece la pena. Saludo también al director de la editorial Deusto, a Roger Domingo, autoridades, familiares, amigos de Esperanza Aguirre, a los medios de comunicación, a todos muy buenas tardes. En primer lugar, deciros que es un verdadero honor, una gran alegría presentar y prologar este libro de Esperanza Aguirre, Una liberal en política. En España debemos ser más generosos y agradecidos con nuestras grandes figuras, también de la política. De hecho, el término liberal en español significó ya desde el siglo de oro generoso y valiente. Así la usa siempre el mismo Cervantes. Y generosa y valiente ha sido Esperanza en toda su carrera. Además, los liberales son desprendidos, alegres, agradecidos con la vida, no como aquellos tristes, que imponen a todos su pequeño modo de ver el mundo, que todo les gusta bajo la regla, prohibición, apagón, cierre, miedo. Pues no es el caso de la mujer que nos reúne hoy aquí. Además de una brillante trayectoria política, Esperanza Aguirre Gil de Viedma es jurista, técnico de Información y Turismo del Estado, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, ministra de Educación y Cultura y primera mujer presidente del Senado. A mi juicio, y al de muchos, su momento más popular llegó con la presidencia de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012 y del Partido Popular de Madrid. Yo lo llamo el tarro de las esencias del PP. La Comunidad de Madrid es hoy el motor económico de España, pero no, como dicen algunos, por el mero hecho de ser o albergar la capital de la nación, porque si no, esto ocurriría en todas. De hecho, somos capital desde Felipe II y quiero recordar que en los años 80 éramos la cuarta economía de España. Madrid es además una de las regiones más de moda en el mundo, la plaza mayor de la hispanidad, la segunda casa de todos los que han perdido la suya a manos de totalitarios, de los que buscan realizar sus proyectos de vida, sus sueños, en libertad y prosperidad. En definitiva, de los que vienen a Madrid a que les dejen en paz, a ser catalanes, vascos, venezolanos en su pura esencia, a ser dueños de su vida, a tener propiedades, empresas, sueños, aventuras de todo tipo, a ser libres. Que la Comunidad de Madrid sea lo que es hoy es gracias a esta sociedad brava, integradora, pujante, única en el mundo, que prospera con alegría, que pelea con ganas siempre y lo hace al servicio de España. Y algo que es así porque además el Partido Popular lo ha sabido entender y respetar. De hecho, somos el partido que mejor conoce Madrid. Con Esperanza se acabó el ¿por qué esto siempre se ha hecho así?, que es muy burócrata. O ¿en qué lugar has visto tú que se haga eso? Porque ese es uno de los grandes tesoros de un buen político, la imaginación. Y esa ha sido una de sus preguntas preferidas. ¿Y por qué no? ¿Quién lo ha decidido? Pues que se cambie. Gracias a sus políticas liberales, la sociedad madrileña de izquierda a derecha comprendió que cuando uno prueba libertad ya no sabe vivir de otra manera. Realizó importantísimas bajadas de impuestos, desde el IRPF a la bonificación de donaciones y sucesiones, eliminó patrimonio. Este fue el revulsivo que la inversión necesitaba en España. Fue el despertar de una región que pasó a ser el motor económico de la nación, pero también el motor político. Todo lo que sucede aquí resuena en España entera. Esperanza Aguirre liberó los horarios comerciales en Madrid, llenando nuestras calles de ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que hoy siguen viniendo de lunes a domingo a respirar libertad, a disfrutar de un espectáculo, a hacer compras sin límites. También redujo de manera significativa la burocracia, aquella que impedía elegir hospital, médico o colegio, o bien abrir un negocio en el menor tiempo posible, que en España sigue siendo un deporte de riesgo muy complejo, pero aquí se tarda mucho menos. Fue también la primera presidenta autonómica en contar con una Consejería de Familia y Asuntos Sociales en 2003 y en esta consejería creó una dirección especial para la familia, porque para nosotros la libertad y la vida son los dos bienes más importantes que tiene el hombre. Madrid lidera hoy el número de nacimiento, tiene los planes más importantes para la maternidad y la paternidad, para luchar contra el envejecimiento en España y llevar la vida a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. En educación, Esperanza implantó el bilingüismo en inglés
para más de 400 centros educativos públicos de comienzo, de inicio, permitiendo una verdadera igualdad de oportunidades que no tuvimos otras generaciones. Hizo posible que los padres eligieran el colegio donde educar a sus hijos en base a sus preferencias, que fue una de las medidas estrella de su gobierno. Promovió el reconocimiento académico gracias, entre otras muchas medidas, al bachillerato de excelencia o las becas de excelencia universitarias, siempre premiando el esfuerzo. También impulsó el gran éxito de la formación profesional y especialmente la dual, ahora imitado en otros lugares. Hoy lo llevamos además uniéndolo con la formación profesional superior y así con la universidad, la investigación, las escuelas de negocios, en la nueva ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia. Y lo hacemos a pesar del Gobierno que de manera bolivariana pretende cerrar universidades, atentando contra muchas donde han trabajado, han estudiado o les han regalado los títulos o han medrado la mitad de sus miembros y familiares. Siempre digo que no hay que renegar de la educación que te han dado tus padres, que eso es de ser desagradecidos. En la Comunidad de Madrid llevamos décadas tendiendo puentes entre la formación y el empleo, sin enfrentar a nadie, contando con todos. De hecho, dos de los conceptos marxistas contra los que trabajamos cada día es el de, 1, impedir que la sociedad se organice libremente, contra ello vamos, y 2, la pretendida lucha de clases, que es tan poco español en un país de clases medias. Y todo para transformar socialmente y dividir, buscando culpables en lugar de soluciones. Apagones, trenes que se quedan en mitad del camino, corrupción, pero hablemos de Franco. En la Comunidad de Madrid no enfrentamos al hombre con la mujer, ni a la nuclear con la renovable, ni lo público con lo privado, ni al empresario con el empleado, ni al medio ambiente con la prosperidad, ni al propietario con el inquilino, ni al rico con el pobre, porque aquí sumamos todos. Al contrario, lo que nosotros queremos es acabar con la pobreza, no con la riqueza. Con la riqueza de los demás quieren acabar los que matan el incentivo y el estímulo, persiguen al que prospera e impiden que lo público se reforme y mejore, porque siempre han vivido de lo público y solo quieren que funcione su negociado. Es el poder a costa de sociedades cada vez más debilitadas. Pero la colaboración público-privada es uno de los pilares de la Comunidad de Madrid, y así lo demostró Esperanza Aguirre también con la sanidad. Bajo su mandato, la red pública sanitaria madrileña consiguió sumar decenas de centros de salud por toda la región y 12 nuevos hospitales. Y yo me pregunto qué hubiera sido de Madrid durante la pandemia si no hubieran existido esos 12 hospitales nuevos, teniendo en cuenta que hoy somos 1 millón de habitantes más. Además, contamos con 3 de los 100 mejores hospitales del mundo. Y a pesar del crecimiento demográfico experimentado, algo explosivo, como saben, seguimos teniendo las listas de espera más bajas, pero sobre todo tenemos los mejores tratamientos y profesionales que jamás dejan a nadie atrás y por eso vienen desde otras regiones de España aquí a su casa a ser atendidos. Aunque no todos piensan en España. Y nosotros, como presidentes autonómicos, no podemos olvidar que somos representantes ordinarios del Estado en cada región y que, por tanto, lo que ocurra en el resto de las regiones es cosa de todos. Y así es nuestro caso, mucho más siendo de Madrid, puesto que los madrileños, antes de todo, somos españoles. Y por eso es importante la voz del presidente de la Comunidad de Madrid, algo que Esperanza siempre defendió, como hacemos hoy los que estamos a favor de estar en contra, para impulsar debates, remover conciencias y dar vidilla a la política. Vivimos un momento decisivo para España y debemos saber cuál es nuestro papel. A favor, las batallas que sean defensas a favor. El Partido Popular debe ser, por tanto, ahora más que nunca su mejor versión, y lo va a ser. Ser la versión de una excelente gestión de los servicios públicos, con eficacia, con respeto por el gasto público, pero sobre todo la defensa de una determinada forma de ver la vida en torno a unos valores. Un partido que ha de ser la casa común del centro derecha y de todos los que aman España, respetan la Constitución, el Estado de Derecho y las instituciones de todos. De hecho, en esto también ha sido ejemplo y pionera Esperanza, en contar con gente valiosa de otros partidos con los que compartimos valores esenciales. Pienso en Cristina Alberdi, en Enrique Mújica, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros, Rosa Díez, Juan José Laborda y otros socialistas de los que habla muy bien Esperanza en su libro o con los que ha contado para puestos políticos. El pensamiento liberal no funciona por arrastre, sino por convencimiento, y por eso es capaz de, con ideas firmes, atendiendo a la realidad, la verdad y el rigor jurídico y científico, cosechar los más grandes resultados electorales, lejos del sectarismo que practican Sánchez y los suyos, empezando por su propio partido.
Aquí no sobra nadie, especialmente ahora que sufrimos el gobierno más cínico, corrupto y antiespañol de nuestra historia. Pero un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez, que va a suceder. Tiene que ilusionar y lo vamos a hacer. Vamos a poner en marcha políticas de calidad, reformas institucionales fundamentales que acaben con la estrategia de la carcoma, que está tomando gran velocidad a medida que el sanchismo se va empequeñeciendo. Que los mejores, como siempre se hizo en esta España, estén al frente de los organismos, empresas, instituciones más importantes, dejando a los activistas de carnet, que se están demostrando los más inútiles, fuera de ellos. Tenemos que reconstruir el orden constitucional que han venido minando las políticas socialistas y nacionalistas desde hace décadas. Esta casa común del centro derecha y de los que aman España no puede vivir solo de tener un enemigo común, porque si no podemos caer en el síndrome de los anti. Los liberales, conservadores y democristianos hemos tenido siempre en común ser constructivos, no destructivos, y responsables, y la responsabilidad de nuevo nos lleva a la libertad. Propongo unirnos e ilusionar en torno al liberalismo a la española, que no le pone adjetivos a la libertad individual, económica, como tampoco se los pone a la democracia o a la justicia, que no habla de las libertades en plural, porque la libertad es una. Fue en las Cortes de Cádiz donde los españoles dimos sentido político a ese ser liberal de siglos y exportamos el término al mundo. Por eso en inglés se dice como en español. Como explicó Gregorio Marañón, ser liberal significa dos cosas: estar dispuesto a entenderse con el que piensa diferente y creer y poner en práctica que el fin nunca justifica los medios. El liberalismo a la española, que han construido Ortega, Julián Marías, entre otros tantos, fructifica en la España de todos de la transición. Es la articulación política de la libertad y por eso es esencial el respeto por la seguridad jurídica, por el Estado de Derecho y por eso la transición fue un gran éxito compartido, porque se hizo de la ley a la ley pasando por la ley. Y siempre generosos y valientes, no individualistas ni egoístas, ni sabiéndonos indiferentes. Por eso el Madrid de hoy está al servicio de España y nos importa todo lo que ocurre aquí y en el resto del mundo. Defendemos la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, nuestra autonomía fiscal frente a la corruptela independentista, que no cumple las normas y encima es profundamente insolidaria y falsaria. Y vemos todos los problemas y retos de España en su totalidad, igual que los peligros. Nuestro problema ha sido cuando no hemos visto el dibujo completo tras la estrategia de los enemigos de España, ya fueran los independentistas pidiendo lo imposible, queriendo contentar después a los que nunca se iban a contentar, o con la estrategia destructiva que traían Zapatero y el 15M, o toda la izquierda bolivariana. Nada es inocuo, tampoco las palabras. Y por eso no es lo mismo decir Latinoamérica que Hispanoamérica, o caer en la trampa que tramó Zapatero de llamar gobierno de España al gobierno central o de la nación, como si las comunidades autónomas no fuéramos también gobierno de España. Somos esos representantes ordinarios del Estado en nuestras respectivas regiones. Regiones, por cierto, no territorios, como ahora tanta gente dice sin darse cuenta. La batalla de las ideas empieza por las palabras, cada palabra dicha en esta lengua que nos une a 600 millones de hablantes y con 1000 años de cultura en español. Este liberalismo a la española es el que proponemos y el que ha hecho de Madrid este motor de entusiasmo y de espíritu constructivo. Así que, queridos amigos, tras más de 20 años de políticas liberales, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como el mejor lugar de España para emprender, invertir, crecer profesionalmente y también el lugar mejor para formar una familia. Con la lectura de este libro de Esperanza Aguirre puede entenderse por qué en más de 20 años la libertad ha triunfado en esta región capital. Como decía recientemente el presidente José María Aznar, no se puede ser espectador de la situación. El presidente contaba que Maura le dijo al rey Alfonso XIII: España tendrá futuro si los españoles dejan de ser espectadores de su propio suicidio. Ese suicidio consiste en dejar el país en manos de los adversarios. Que ni la comodidad, ni el desconocimiento, ni el miedo transformen en lo que no es a esta nación de siglos. El que pueda hablar, que hable. El que pueda escribir, que escriba, decía el presidente Aznar. Esperanza puede y lo demuestra en este magnífico libro. Enhorabuena, muchas gracias. Muy especialmente
tengo que agradecer a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque ya me emocionó, casi se me saltaron las lágrimas cuando leí el prólogo, pero hoy es que verdaderamente no he visto, no he tenido ocasión de escuchar a nadie decir estas cosas tan bonitas sobre mí. Y por supuesto al portavoz del Grupo Popular en el Congreso, a Miguel Tellado, y a alguna diputada famosa que está por aquí, a Esther, y al alcalde José María Álvarez del Manzano, a todos los que habéis venido, bueno, y a un ministro que veo por aquí, ex ministro. Bien, pues a todos muchísimas gracias por haber venido, y a Roger Domingo por lo que voy a decir ahora mismo. Él me encargó una biografía, pero a mí eso de nací tal, los 8 hermanos, no, me gustaba más empezar con un capítulo primero, que fuera mi historia política, que llevo 49 años en la administración pública, desde que saqué las oposiciones el año 76 hasta hoy. Y luego, ¿por qué escribo este libro? Pues lo escribo porque me preocupa mucho la situación de España. Y por lo tanto me ha parecido que después de haber estado 49 años en la administración pública y en la política, podría a lo mejor quizá esbozar algunas de las razones por las que yo creo que España se encuentra en este momento tan preocupante y tan delicado, y algunas de las respuestas, las causas de habernos puesto en esta situación, y cuáles son las respuestas que podríamos hacer ahora. Muy bien, he dicho antes que el libro me ha gustado mucho, me parece que es un libro muy sosegado, muy oportuno en estos momentos. El libro se puede comprar y es casi obligatorio comprarlo y leerlo. O sea, el libro solo comprado no tiene ninguno de los efectos que decía Daniel. Te quita como el primer golpe, pero lo que realmente produce efectos es leerlo, y se ha podido comprar ahora, y luego arriba, cuando terminemos en el cóctel, también se podrá comprar el libro, y seguro que Esperanza estará encantada de firmar algún ejemplar. Parece que todo apunta a que es el momento de la batalla de las ideas, ¿no? Es que además coincide clarísimamente con el mensaje de tu libro. ¿Es el momento de la batalla definitiva? Yo así lo creo. O sea, yo pienso que la derecha en España, desde el 82, que ganó el Partido Socialista, hemos estado en el gobierno la mitad de tiempo de lo que han estado los socialistas, y el resultado de esto es que toda la legislación española, toda, es una legislación socialista. Alguna que quisimos cambiar, por ejemplo, en la segunda legislatura de Aznar se hizo la ley de calidad de la enseñanza, en el caso de la educación, porque la que está vigente es la de la ministra Celaá, recordáis, ¿no? Los hijos no son de los padres. Bueno, pues aquella ley de la calidad de la enseñanza, que la ministra Pilar del Castillo aprobó demasiado tarde para mi modo de ver, la prueba es que entraba en vigor en el mes de febrero. En marzo se produce el famoso atentado de marzo del 2004, gana las elecciones Zapatero, y antes de sentarse en el Consejo de Ministros, Zapatero toma 3 decisiones, yo lo cuento en el libro, antes de nombrar siquiera a sus ministros, al salir de la zarzuela de jurar el cargo. La primera, retirar las tropas de Irak. La segunda, derogar el Plan Hidrológico Nacional. Y la tercera, suspender la entrada en vigor de la Ley de Educación durante 2 años, de modo que le dio tiempo a hacer una ley de educación que le quitó la C de la calidad. Entonces, ante esa situación, yo me pregunto, ¿por qué no hemos podido ilusionar de verdad a mayor número de personas que lo han hecho los socialistas? Y yo me respondo, porque no hemos dado la batalla cultural. Porque es muy importante dar la batalla cultural. A mí me parece que si tenemos además, como tenemos, o yo creo que tenemos, que defender 2 cosas tan ilusionantes como defender a España y defender la libertad, tendríamos que tener pues unas mayorías abrumadoras, que reconozco que Isabel la tiene, también yo las he tenido, pero es que, no sé, son 2 cuestiones que me parece que tendrían que entusiasmar a todo el mundo.
Y yo estoy de acuerdo contigo, hay que trabajar, espero que estemos en el momento de trabajar por esto. Vamos a ir a la parte de tu libro que haces tu recorrido cronológico en política y empezando por el principio, el título de tu libro es Una liberal en política. En el 83 entraste a formar parte de la Unión Liberal, atraída, como pones en el libro, por Pedro Schwartz, por el que también has escrito un libro, que es el que a todo el mundo le gustaría escribir por el título, Prohibido Prohibir. Prohibido Prohibir, que me encanta. Pero te quería contar, porque a lo mejor esto no lo sabes, que en ese momento el presidente de la Unión Liberal era Fernando Chueca Goitia, Sí. que es el arquitecto de este edificio. Que no Eso sí que no lo sabía. Pues es el arquitecto de este edificio. Él llevaba la restauración de las obras de la catedral. Y yo, mi primera intervención como política fue en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, preguntar por qué se tardaba tanto, porque llevaban, no sé, 25, 30 años. Y entonces Enrique Tierno, que era el alcalde, José María se acordará, me contestó: el obispo no quiere. Pues además de ser el arquitecto de este edificio, otro dato es que es la persona que encabezó por la vía de la Academia de Bellas Artes la petición de convertir no la Puerta de Alcalá, sino la Plaza de la Independencia como monumento, me parece que en el año 76. ¿Y lo consiguió? Y lo consiguió, sí. Bueno, ahora ya es el pasaje de la Luz y yo creo que es un sitio fantástico, y para nosotros que estamos aquí al lado y la vemos todos los días a la puerta, aunque nos la están intentando robar o nos intentaron robarla con la canción, pero yo creo que el símbolo mayor que tenemos en España de la Ilustración podría ser la Puerta de Alcalá, ¿no? Sin duda. Lo poquito que vivimos de Ilustración, yo creo que pasaba por aquí. Todo esto va a preguntarte, ¿por qué elegiste ser liberal? Pues no lo elegí, es que me convencieron. Empecé en los clubes liberales de Madrid, ahí está Carlos Rodríguez Brown, que posiblemente estuvo también, y Miguel Ángel Cortés. En los clubes liberales de Madrid estábamos, pues eso, no muchos, pero los que estábamos éramos liberales. Y el otro día en una entrevista que me hicieron me pregunta uno, pregunta, ¿en los clubes liberales estaba la bandilla como de Coldo? Como Coldo. Como Coldo. Yo dije, oiga, no paso, yo que soy una inocente. Pues mis abuelas decían que los prostíbulos eran clubes liberales. Yo digo, porque eres de Pamplona, pero aquí en Madrid no ha pasado nunca eso. Total, que allí, además de los debates y las conferencias, muy importante fue para mí la editorial, Unión Editorial, que era la que publicaba todos los libros de los grandes liberales de la escuela austríaca y que a mí, por lo menos, me enseñaron lo que era la doctrina liberal. ¿Y por qué? Para conseguir mayor progreso, mayor libertad, precisamente para los más desfavorecidos, solamente la política liberal servía. Y de hecho, a mí lo que más dos cosas me influyeron mucho. Primero, que en ese momento estaban saliendo de la pobreza y la miseria más espantosa los países del sudeste asiático. ¿Y cuáles salían? Los que aplicaban las políticas liberales, como decía alguien, de la miseria a la pobreza, de la pobreza a la dignidad y de la dignidad a la prosperidad. Y eso siempre con las políticas liberales. Eso fue una cosa. Y la otra fue un libro que se llama El capitalismo y los historiadores, que es una serie de conferencias, y a mí la conferencia de Hayek en aquel libro me impresionó muchísimo, porque era, que ahora Milley lo cuenta mucho, que lo que ha supuesto la revolución industrial, pero cuenta cómo los campesinos escoceses pues trabajaban como negros en el campo y veían morir de hambre a sus hijos, mientras que cuando se iban algunos a las fábricas que empezaban entonces en la revolución industrial, pues tenían salarios míseros, horarios terroríficos, niños trabajando, pero podían alimentar a sus hijos. Y ahí, como dice ahora Milley, desde 1810 hasta 1810, desde el principio, desde el siglo I, el Producto Interior Bruto per cápita
no ha aumentado más que el 0,02%, y a partir del año 1810, con la Revolución Industrial, es cuando ha aumentado de tal manera que de estar el 90% de la población en la pobreza extrema, hemos pasado a que en el año 20 solamente era el 5% de la población. Te quería preguntar por la práctica. O sea, la política al final es poder hacer cosas. Las teorías políticas en la teoría están muy bien, pero tú has compaginado tus ideas liberales con ponerlas en práctica, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que probablemente es donde has podido hacer más cosas. Es curioso que el subtítulo, o como te presentas en el libro, es como presidente de la Comunidad de Madrid, y has hecho muchísimas cosas, pero entiendo que esto es de las cosas Pero que las estás primeras más orgulloso. medidas liberales que conseguí tomar fueron en el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano. Mira, había, por ejemplo, el Teatro de la Vaguada. El Teatro de la Vaguada, pues había que ponerlo en marcha. Y entonces, pues yo saqué un concurso público y hubo una fundación pro Zarzuela o algo así que hizo la mejor oferta. Y en vez de que le pagáramos nosotros, como nos costaba el Teatro Español, me acuerdo que nos costaba 400 millones de pesetas, pero que era un dineral entonces, el año 80, bueno, sacamos ese concurso y entonces se manifestaron, hubo una manifestación de los líderes sindicales de comisiones obreras y de UGT, los dos más importantes vinieron a manifestarse en contra de la privatización del Teatro de la Vaguada. Tengo que confesar que, según yo, mi sucesor lo volvió a hacer público. Eso me ha pasado mucho, ¿no creo? Una de las políticas liberales más evidentes y que además está muy claro que funcionan, desde luego en Madrid hemos visto que han funcionado, en otros muchos países, también países muy importantes, es bajar impuestos. Tú me contabas que lo tuviste muy fácil porque tuviste a Zapatero que dijo bajar impuestos es de izquierdas, y entonces yo es que no tardé ni 12 horas en decir patrimonio suspendido. Pero te voy a preguntar, te he dicho que no te iba a hacer preguntas incómodas, sí. Pero esta a lo mejor resulta un poquito incómoda o no, pero yo necesito que alguien me explique por qué cuando se gana con mayoría absoluta en el año 2012, precisamente después de Zapatero, después de que Zapatero hubiera bajado impuestos, Cristóbal Montoro nos deja a todos con el perplejos cuando lo sube. Esa es la causa de que la derecha española esté como está, en mi opinión. A ver, las elecciones del 2011 se ganan y abrumadoramente 186 escaños, a pesar de no haber dado la batalla cultural. A Mariano la batalla cultural le parecía un lío espantoso. Entonces, a pesar de no darla, pues llevábamos en el programa electoral una serie de cosas. Por ejemplo, derogar la ley de memoria histórica, por ejemplo, bajar los impuestos, por ejemplo, cambiar el sistema de elegir a los jueces que fueran ellos mismos, algo en relación al aborto, que no me acuerdo exactamente lo que era, pero todo eso no lo cumplimos. Es verdad que España estaba en una situación económica muy complicada y que Mariano se dedicó a evitar que vinieran los hombres de negro. Yo, con la perspectiva que me da el tiempo que ha pasado, digo, los hombres de negro fueron a Portugal y fueron a Irlanda, y tanto Portugal como Irlanda están mejor que nosotros. Y antes habían ido a Grecia, que estaba terriblemente mal, y por lo tanto, pues todo lo que había que hacer, lo que había que hacer de verdad, pues las cosas tan duras que le impusieron a hacer a Zapatero, pues hubiera sido mejor haberle echado la culpa a los hombres de negro y, en cambio, haber derogado la ley de memoria histórica. Y yo no puedo olvidar, porque la gente cree que yo me llevo muy mal con Alberto Ruiz Gallardón, que es verdad que en política tenemos diferentes ideas, pero Alberto Ruiz Gallardón llevó a la Comisión de Justicia del Congreso la proposición de ley de cambiar el sistema de elección de los jueces, con aquella frase famosa que pronunció, que era acabar con el obsceno espectáculo de que los políticos elijamos a los jueces que eventualmente nos van a juzgar. Lo lleva, lo aprueba la Comisión de Justicia del Congreso y se lo hacen retirar. Entonces, eso, la no derogación de la ley de memoria histórica, y que el ministro de Hacienda, Montoro, aparte de que a mí me filtró mi declaración de olvidándonos de eso, el ministro Montoro dijo
hemos llevado una propuesta impositiva muchísimo mayor que la que proponía Izquierda Unida en su programa. Y se quedó entusiasmado. Nos dejó a todos hundidos. No entendíamos qué estaba pasando. Pero luego nos hundimos. De 11 millones de votos casi que tuvimos, perdimos 5 millones de votos. Tú pones en el libro que era socialista. O sea, que era siempre lo dijo él. Él lo dijo. Lo que pasa es que luego estuvo aquí en Madrid en uno de estos círculos de empresarios o algo así, y parecía que no, pero sí, y lo sigue diciendo que es socialista. Bueno, como me lo has dejado, como dice José Ra, me lo has dejado votando, te voy a preguntar por este tema precisamente. Tú dejas la política activa en el 2012 por temas familiares. Bueno, familiares y de salud. Un cáncer y además siempre he pensado que la política no puede ser una actividad vitalicia, que llega un momento, pero tú no escuches. Y vosotros tampoco. Que hay que pensar cuál es el buen momento para dedicarte a la familia, y yo pues tengo muchos hermanos, una madre muy mayor y nietos, y aquí tengo a mi nieta mayor que me llama más de guapa. Entonces... Pero lo que te quería preguntar es por lo que te sucede a la vuelta. Yo creo que es totalmente legítimo y es lo que en ese momento tenías que hacer, pero luego es que fíjate, te piden que vuelvas. Espérate un minutito. En el año 12, cuando yo me voy, y ahí está Juanjo, que era consejero conmigo, en el año 12 teníamos el gobierno de la nación con 186 escaños para poder haber hecho todo lo que teníamos que hacer. Las comunidades autónomas, tantas como tiene ahora el Partido Popular. Los ayuntamientos, prácticamente todos. Aquí en Madrid yo tenía 72 escaños por 36 del PSOE. Y luego además estaba UPyD, me parece que era. Y bueno, me pareció que era el momento mejor para dejarlo, porque el cáncer es una cosa que se cura, sí, pero que asusta un poco al principio. No, y tú lo dejas con toda legitimidad y además lógico. En el mundo privado pues te va muy bien. Bueno, pero yo me voy, no hago la puerta giratoria como dicen ellos, yo me voy al ministerio de donde aquí está mi ministro, el que era mi ministro, que me ofreció, José Manuel Soria, que me ofreció, hola Inma, que tenemos a la vicealcaldesa, gracias por venir, me ofreció estar en su gabinete, porque yo podía haber ido a Paradores, pero en aquel momento yo no conocía a la persona. ¿Os estáis acordando de lo que hacen los socialistas en los Paradores? Pero es que Paradores dependía de turismo. Yo soy técnico de información y turismo del Estado. Y me fui al gabinete del ministro Soria, que lo digo en el libro, que me trató con muchísimo cariño, y estuve allí 3 meses, hasta que llegó un señor que yo no conocía de nada, que me ofreció un trabajo y que acepté porque 2 muy amigos míos, Pablo Fisas y Jaime Castellanos, pues me lo recomendaron, que era Luis Conde, y estuve en una empresa consultora, pero de headhunting, que se llamaba Seliger y Conde. Hasta que lo que me querías preguntar tú, ¿no? Claro, yo lo que te quería preguntar es que cuando vuelves a la política, cuando te piden que vayas a la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, donde tienes una ventaja muy clara, pues hay una serie de filtraciones que ahora has dicho de dónde podían provenir, con lo cual van 2 preguntas en una. Una pregunta es, esto es tremendamente injusto, pero pasa, entonces eso justifica muchas veces que los que os dedicáis a esta carrera política tan necesaria, pues seáis verdaderos héroes, y por eso yo siempre os lo trato de reconocer e intento que se os reconozca, pero es que además lo que me da más rabia en este caso, y lo explicas indirectamente en el libro, es que, y también lo explica Alejandro Fernández en el suyo que acaba de publicar, generalmente estas cosas salen del propio partido, lo cual es mucho más indignante, ¿no? Y lo decía al suelo que vienen los nuestros. No, además del suelo que vienen los nuestros, dicen los del banco de enfrente son los adversarios, los enemigos están detrás. Sí. Mira,
A ver, ¿qué podemos hacer? Porque la otra alternativa es el modelo pues sanchista, que no tiene ni enemigos ni adversarios, no claro, tiene... Claro, no, para ellos la derecha, su ideología ahora es el odio a la derecha. El odio, o sea, empezaron con el Pacto del Tinel en el 2003, que fueron al notario a decir que jamás, bajo ningún concepto, podrían pactar nada con el Partido Popular. Y nosotros después de eso, pues yo creo que le dimos a Patxi López la presidencia del gobierno vasco, pero bueno, tampoco nos habíamos enterado que eso había ocurrido así. ¿Qué se puede hacer con el fuego amigo? Bueno, pues en mi caso yo podía haber, se acababa de filtrar una cosa de una empresa, no me acuerdo, una empresa portuguesa, y se les había caído el pelo a los inspectores. Yo podía haberlo, yo lo denuncié en la Fiscalía, que no me hizo ni caso. Y se suponía que la Fiscalía la había nombrado el gobierno, que era entonces del PP. Ahí está Inmaculada, que era mi jefa de gabinete en aquel momento. Y entonces yo podía haberlo denunciado, y parece ser que es que cuando se filtra una declaración de la renta, todo el mundo sabe quién es el que ha entrado, o sea, deja rastro. Y si yo hubiera seguido hasta el final, pues se le hubiera caído el pelo a alguno, seguramente, y a algún político también, porque yo llamé al presidente del gobierno y al ministro de Hacienda, ni caso. Pero, claro, yo tengo 7 hermanos, no sé cuántos cuñados, muchos primos, gente que se llama como yo, y me pareció que lo que iban a hacerle eran unas inspecciones, y que total ya habían sido las elecciones, no habíamos ganado, el PP había ganado las elecciones, pero gobernaba Carmena, porque lo cuento en el libro, a pesar de que yo le ofrecí a Antonio Miguel Carmona darle al Partido Socialista, que él seguía siendo un socialdemócrata como los de Willy Brandt, no era como Sánchez, nuestros votos para que hubiera sido él el alcalde, con la única condición de que se limitara a cumplir su programa electoral, que no se contagiara de Podemos. Fíjate qué visión, lo que Sánchez ahora es Podemos puro. Pues no le dejaron. Yo fui a ver a Felipe González y lo cuento ahí también. Bueno, no me das muchas esperanzas de que no vaya a seguir pasando, pero yo creo que la voz de los que os votan, que esto se arregle, y espero que no pase nunca más. Pero vamos a hablar del otro lado, porque le dedicas al movimiento que está ahora mismo gobernando, que lo llamas el caudillismo. Primero nos enseñas que es por dónde ha entrado el caudillismo en nuestra regulación, ¿no? Por la Constitución del 78, pero sobre todo por la ley electoral, que como muy bien explicas en el libro, estaba pensada para una cosa, y estaba pensada también para que hubiera gobernantes sensatos que no utilizaran la marginalidad. Y ahora, bueno, pues por ese camino de la representatividad local en una provincia, pues estamos viendo las barbaridades que vemos todos los días. Es que ya esto no es una partitocracia, como escribió muy bien Alejo Vidal Cuadra, esto ya es una autocracia. El autócrata es el que lo decide todo en el partido. Y como yo veo muy difícil que se cambie la ley electoral, porque seamos honrados, tanto el PSOE como el PP piensan que esta ley electoral, que por cierto está copiado de un Real Decreto anterior a la Constitución, pero luego se metió en la Constitución, lo que yo sí propongo en el libro es que no le deban el escaño, el sueldo y los 4 años de llevar el dinero a casa solo a uno, que como dijo José Ramón Pinar Boledas no me acuerdo exactamente lo que era, pero era una reunión de estas con un coach, y dijo, es que en política lo más importante es cuidar al elector. Y entonces yo dije, qué bien, pues mira, vamos a hacer como los ingleses, vamos a la Constituency a que nos cuenten lo que les pasa. El elector es uno, el que os pone en la lista. Y yo me quedé aterrada. Y es verdad. Y entonces eso es así. Y yo propongo que para un escaño en una provincia voten los militantes de la provincia. O sea, se presenten los que quieran, sean o no sean de la provincia, y que decidan. Llevar la democracia a las listas. Es que la Constitución dice que los partidos tienen que ser democráticos. Bueno, que ese es otro tema que apuntas en el libro, que los congresos ideológicos de los
partidos que antes hacían... 8 años llevamos, menos mal que Feijóo ha convocado ahora un extraordinario con ponencias. Háblanos del Congreso. ¿Qué esperas de este Congreso? Bueno, pues yo creo que desde hace 8 años, que fue el último, han cambiado muchas cosas y tenemos que ponernos al día. Pero yo estoy muy contenta porque Feijóo no es exactamente un liberal, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero ha tomado 2 medidas muy liberales últimamente. El oponerse a la ley de la vivienda y decir qué es lo que él opina, que derogar esta ley que han hecho ellos y una ley de vivienda que proteja la propiedad y proteja la libertad y acabe con los ocupas, y luego lo de la energía nuclear, que me ha parecido también pues muy valiente y muy bien. Entonces eso espero que esté en el programa electoral. O sea, que tenemos que tener esperanza en el Congreso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tu libro va a ser muy útil para ese Congreso. Yo creo que, desde luego, me imagino que todos los que vayan al Congreso se lo tendrán que leer. Porque tú eres un optimista. Bueno, me imagino que lo preguntarán. ¿No? Si yo fuera Feijóo, lo preguntaría a la gente. Se lo tengo que mandar a Feijóo, tienes razón, no se lo he mandado, se lo tengo que mandar. Claro, por lo menos para que estén a favor. No, pero aquí está Miguel Tellado, que es nuestro portavoz, y te voy a dar uno para que le lleves, te voy a dar dedicado. Para que estén a favor o en contra, pero yo lo que tú dices cosas muy importantes, como precisamente lo has dicho antes, explicar la dificultad que tiene la derecha española para ilusionar a los españoles. Y hablas de 2 momentos en tu historia. Uno, que escribes un discurso titulado No me resigno, sí. Y muy poco después Mariano Rajoy, creo, deja de apostar por un partido, no sé si lo llamabais Sancho, donde cupieran muchas ideas, y dice aquello de los liberales y los conservadores que se vayan a los partidos liberales y conservadores, ¿no? Lo decía por mí, pero yo no me fui. Sí. Pero se crearon 2 partidos. ¿Tú crees que lo decía por ti? Vamos, tengo la certeza. Pero pregunta a los que estaban entonces, que yo creo que sí que lo decía por mí. Pero vamos a ver. Aquí el gran problema de la derecha española ahora, con todo esto que tenemos delante de todas las barbaridades que está haciendo Sánchez y todo esto, resulta que seguimos divididos. Entonces, Aznar consiguió algo muy difícil de conseguir, que era de un partido de derechas presidido por Fraga, que por haber sido exministro de Franco estaba estigmatizado, consiguió que estuviéramos en el partido que primero se llamó AP y luego, sobre todo, Partido Popular, a gusto. Los democristianos, que son gentes, no creas tú que fáciles, con la excepción de Álvarez del Manzano. Los democristianos, los liberales, los conservadores y hasta algún socialdemócrata. Estábamos todos contentos, tranquilos, cómodos. Bueno, pues así le entrega Aznar el partido a Mariano. Mariano pues pierde las elecciones del 4, que ya sabemos el atentado y todo esto, y las del 8 también, a pesar de que ya había empezado la pésima gestión de Zapatero, pero gana las del 11 con mayoría absoluta. Y pasa lo que pasa, la tramposa moción de censura de Margarita Robles, que se une al juez de Prada, que era su amigo, y le dice que tiene que poner en la sentencia de Gürtel una frase que poco menos que era que el Partido Popular era el culpable de toda la corrupción. Pone la frase, la utilizan en el Congreso para aprobar la moción de censura. Margarita era la portavoz del Partido Socialista. Y entonces no era diputado Pedro Sánchez, ni siquiera era diputado, había dejado el escaño después de que ahora me lo niegan en las televisiones, de que hiciera trampas para votar si apoyaban o no apoyaban a Mariano. La tramposa moción de censura hace que Mariano dimita, y cuando dimite le pasa el Partido Popular, que él había recibido con todo el mundo dentro, todos los que estábamos a la derecha de los socialistas, se lo pasa dividido en 3: Ciudadanos, el PP y Vox. Y claro, tenemos el lamentable resultado de los 60 escaños que tuvimos en la primera del 19. Pero luego tú cuentas que Pablo Casado empieza bien, tú explicas, empieza muy bien. Elige a Javier Laschetti
de jefe de su gabinete, que lo trae desde Guatemala y consigue traerlo con lo contento que estaba Javier en Guatemala, doy fe. En la Francisco Marroquín, la única universidad liberal del mundo. Y a Cayetana de portavoz. Y luego los quita. Y luego los quita y hace un discurso. ¿Por qué los quita? Pues yo creo que le convencieron de que ese resultado de 66 escaños había sido culpa de haber dado un poquito de batalla cultural. Se lo creyó. Y entonces, pues, en fin. Bueno, luego volvemos a las maniobras internas estas que me dejan tan desasosegado, pero no pueden con Isabel, afortunadamente. Bueno, no pueden con Isabel, pero hay que ver cómo lo pasó Isabel, que yo lo supe. Entonces, fue una cosa asquerosa, en mi opinión, y lamento mucho que lo haya hecho Pablo, al que yo apoyé mucho y al que me parecía un tipo muy bien, pero es que aquello fue terrorífico, de verdad. O sea, menos mal que el pueblo de Madrid salió a la calle para apoyar a Isabel, que entonces era una presidenta. Sin mayoría absoluta, con un vicepresidente muy poquito partidario, más bien partidario que le hicieran presidente a él, con, bueno, en fin. Bueno, y nos salva a todos, presenta cierra las cámaras. Bueno, es que ¿no? ha salido en los mensajes estos, salen unos que hablan de las mociones de censura que están pactando con Ciudadanos, sí. Pero, y lo cuento. O sea, que el presidente del gobierno estaba dedicado a eso también. Sí. Lo cuento en el libro, cómo Isabel se da cuenta de lo que está pasando en Murcia, me parece que era, y tiene, bueno, el Altísimo se acuerda de los madrileños, porque tenía ya convocado, era normal hacer un consejo de gobierno los martes, que si no, a saber lo que hubiera sucedido. Pues y en aquel consejo de gobierno no deja que los consejeros se callen, les dice que hablen todo el tiempo hasta que esté preparado, ¿no?, el proyecto de decreto de disolución de las Cortes. Pues menos mal, nos salvamos de milagro, muchas gracias. Y ahora... Gracias a sus reflejos. Y ahora hay que luchar contra lo que tú hablas en el libro, el wokismo de Sánchez, que realmente es el sanchismo, que es una interpretación directa y literal de Ernesto Laclau, y el populismo más que le llaman más socialismo del siglo XXI, a lo de Laclau, pero en realidad es el comunismo de toda la vida. Sí. Y lo que pasa con el wokismo es que no creas que es la ideología solo de Sánchez, es que está en todos los centros de producción ideológica, en todos, desde los colegios a los institutos, a las universidades, los periódicos, las productoras de televisión. Es una cosa terriblemente extendida. El establishment le parece estupendo el wokismo. Sí. El otro día tuvimos aquí la presentación de un libro que se titula Los años peligrosos, de Ramón González Ferriz, que precisamente habla de después de la crisis del 2008, porque toda la política se ha hecho radical y hay radicalismos en los dos lados, y su gran crítica, que yo creo que es lo que estamos viviendo actualmente, es desgraciadamente haber convertido la envidia en categoría política. Porque siempre ha habido envidia, pero ya que la envidia sea lo que... La envidia, el odio y el rencor. O sea, y ellos lo dicen ya, lo que quieren es polarizar, si lo están diciendo ellos. Polarizar, dividir, enfrentarnos, volver al guerra civilismo, si es lo que quieren. Tú tienes, y además he visto que coincides con Alejandro en la receta. Me imagino que esto también va a ser hay que leérselo para el Congreso. Dos ideas fundamentales, dos palancas para ofrecer a los españoles en ese futuro que tiene que ofrecer el Partido Popular. Una es España, y una idea de España clara. Yo creo que hay que empezar... Y la otra, la libertad. Vamos a empezar con España. Pues bueno, es que hasta la palabra España parece que está anatemizada. Ahora la gente habla del Estado, el Estado español, esta Yolanda Díaz siempre habla de este país, pero no se habla de España, nada más que Isabel Díaz Ayuso habla de España. Luego, antes de ayer, que aquí hay dos personas que estaban conmigo en Valladolid, es que se ven muy pocas banderas de España hoy en día. En Valladolid,
que estuvimos paseando desde la estación a la Plaza de Toros, yo no vi más banderas que en las banderillas de los toreros. Entonces, yo personalmente creo que es un problema, las comunidades autónomas, que yo las defiendo a muerte. Yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice si hubiera tenido que someterme a los dictats de Zapatero, porque eso a mí me tocó Zapatero. Yo había ganado las elecciones de finales del 2003 pensando, vamos, con un gobierno que yo pensaba que iba a ser del PP, y vino los atentados de marzo y tuve que tragarme a Zapatero desde el minuto 1. Entonces, no se puede, creo yo, favorecer el localismo, o sea, a los ayuntamientos, las provincias, las comunidades, que todo eso está muy bien, la patria chica, pero la patria grande es lo que no podemos olvidar, y eso tiene que estar en los planes de estudio, que no está. Yo lo puse, lo intenté poner siendo ministra de Educación, y cuento en el libro que mi gran error político fue retirar un proyecto de decreto que lo que hacía era mejorar los planes de estudio, que ahora se llaman currículums, de historia, de filosofía y de literatura españolas, pero en la Comunidad de Madrid sí lo hicimos. Y ahora yo creo que el Partido Popular, yo lo voy a proponer en el Congreso, tendría que hacer en todas las comunidades autónomas en las que gobernamos, poner unas muy serias materias en historia, en geografía, en filosofía, en arte, en literatura, para que los niños, cuando salgan de la enseñanza obligatoria, se sientan, no solamente sepan lo que es España y lo que ha dado España, sino que se sientan orgullosos de ser españoles. Yo ahí cuento. A ver, resulta que nuestros adversarios políticos, los 4 grandes hitos de nuestra historia, les parecen todos fatal. La romanización. ¿Qué nos trajo Roma? Pues bueno, el latín, las obras públicas, el derecho, muchas cosas. Bueno, pues a mí lo cuento en el libro. Un ministro de cultura italiano, que era del PC, me invita a una exposición que se llama La Hispania Romana, y cuando llego me encuentro lo mismo que nosotros en las exposiciones sobre América, el genocidio, la sangre, lo que hicimos en España. Yo digo, pero si estamos orgullosísimos de que hayáis venido. Bueno, pues nada. La segunda, la invasión musulmana, la reconquista. Pues la reconquista es una palabra que ya molesta a estos señores. Entonces hay que dar la batalla. Gracias a la reconquista y a los 700 años que estuvieron luchando nuestros predecesores, Europa no fue musulmana. Porque hay que ver cómo estaríamos ahora. Esa es la segunda. La tercera, la colonización de América. Para mí es uno de los hitos más importantes de la historia del mundo, el que lleváramos la civilización occidental a América. Bueno, pues como a Sánchez no le gusta la civilización occidental, pues protesta, no les gusta. Y luego, pues el famoso relato del pasado reciente, la Guerra Civil, que la República era una época donde se respetaban todos los derechos y libertades, era un régimen idílico y maravilloso, y lo que pasa que, claro, que es que unos clérigos que eran muy carcas y unos militares golpistas dieron un golpe de Estado, una guerra civil de 3 años y luego una dictadura de 40 años. Y claro, es que no fue tan idílica. Eso es terrible que ese relato haya colado, pues ha colado. Porque resulta que el asesinato del jefe de la oposición por los escoltas de Indalecio Prieto, y aquí quien nos habla, y el alcalde que era mi jefe, le dimos una calle en Madrid a Indalecio Prieto, una calle muy importante, porque Indalecio Prieto al final de su vida escribió una carta pidiendo perdón, arrepintiéndose de haber dado el golpe del 34 y que él creyó que la guerra civil era una cosa de un minuto y que dijo él a finales de julio del 36, y lo tenemos todo, lo tenemos, pero no sé por qué. Hay que reivindicar España. Bueno, entonces hay que reivindicar España y la historia de España, y hay que, cuando salgan los niños de los colegios, pues tienen que saber lo que es España y además sentirse orgullosos de ser españoles. Yo decía que ayer, no sé si visteis, en la entrega de trofeos a Alcaraz en Roma, que yo pensé, había una bandera española, por supuesto, en honor a Alcaraz, y sale en todos los periódicos, pero había 12 banderas de Italia, de un tamaño impresionante. Aquí es que no vemos banderas de España.
Aquí le he felicitado al alcalde porque hay una muy grande en el ayuntamiento, pero es que no hay manera. Y en Valladolid, ni media, con perdón. Ni media. Las banderillas de los... La otra gran palanca que tú propones, que es la libertad. Bueno, pues es que la libertad, todas las leyes que tenemos, todas las han hecho los socialistas y nosotros tenemos que luchar. Yo, en los principios en los que creo y por los que hay que luchar. La libertad, por supuesto. La libertad de expresión, que es la primera que se quiere encargar, incluso dentro de la Unión Europea, que es una vergüenza. La propiedad, para que haya de verdad progreso. La vida. Dice, no, es que los liberales están a favor del aborto y de la eutanasia. No. Yo estoy a favor de la vida y creo que tenemos que defender la vida, pero no queremos meter a nadie en la cárcel, ¿no? Nosotros creemos que el aborto no es un derecho, pero el aborto... yo no voy a meter en la cárcel a nadie que aborte, yo pienso eso, pero no es... Pero bueno, y el Estado de Derecho. Y el problema de los socialistas, de lo que tenemos que cambiar, es que se quieren cargar el Estado de Derecho, pero si lo han dicho. Vamos a gobernar sin el legislativo, cuando los legislativos no son otra cosa que unas asambleas para aprobar los gastos del Ejecutivo. Pues entre que no trae las leyes de presupuestos, ni ahora esto del gasto en defensa, si es que no. Separación de poderes del legislativo pasa. Pero ahora se quiere cargar el judicial. Esto ya no está en el libro porque lo ha dicho antes de ayer este ministro Bolaños. Pero es que ahora se quieren cargar quieren meter a los jueces ni siquiera por oposición o por el cuarto turno, que les hacen un examen. No. Quieren meterlos a capón por una entrevista. Me parece que dijiste tú el otro día. Entonces... ¿por qué no convocan más plazas de jueces? Y creo que somos el país del mundo que tiene menos jueces por habitante. Bueno, una de las cosas que engloba la libertad es la libertad de poder montar un negocio, que el negocio vaya bien, y yo creo que hemos escuchado que la riqueza es buena. Yo creo que es muy importante. Y hay un libro muy bueno, Elogio de la riqueza, que es un libro que hemos reeditado desde aquí, porque nuestra contribución pequeña a esa batalla cultural va por ahí. O sea, nosotros tenemos muchos clientes que cuando hablan con nosotros, lo primero que nos dicen, oye, cuidado que yo no soy rico. Bueno, precisamente es de lo que se trata, de que te sientas rico, porque si no te sientes rico, tenemos un problema. Entonces yo creo que la riqueza es buena y la reivindicación de la riqueza es claramente algo que tiene que ir en esas batallas ideológicas, y mientras pensemos que la riqueza es mala, pues no nos va a ir demasiado bien a ninguno. De hecho, el verbo para nosotros es enriquecer. O sea, el enriquecer no es solo un tema relacionado con la cuenta corriente. Se enriquece un evento, con la lectura, se enriquece una fiesta, se enriquece una sociedad, se enriquece una sopa, por ejemplo, como dice el famoso anuncio, ¿no? Entonces yo creo que un entorno que enriquece es mucho más positivo, desde luego, que un entorno que empobrece. Y yo lo que pediría es a los que les toca ahora el Congreso que reivindiquen la riqueza, porque lo contrario nos va a llevar a muy mal final. Y además yo creo que es que en Madrid lo habéis hecho, lo iniciaste tú y lo han seguido con muchísima éxito. Y yo creo que esa atracción que estamos generando en el mundo y que es tan única, no podemos desaprovecharla, y tiene que ver con plantear ser un entorno rico en todos los sentidos. Esperanza, yo estaría toda la tarde, toda la noche hablando contigo, pero bueno, hemos convocado también para tener un cóctel. Qué bien. Me encantaría que sigas viniendo por aquí a explicarnos. Incluso sería bueno que vengas a explicarnos lo que ha pasado en el Congreso. Vale. Te hacemos una segunda presentación del libro. Muy bien. Pero sobre todo lo que me encantaría es que te despidiéramos con un fortísimo aplauso. Bueno, muchísimas gracias a ti, Santi, 1.000.000 de gracias. De verdad.